Soy Tom Gelatin, corresponsal para NPR News. Bienvenidos al Wilson Center. No me sorprende ver el auditorio tan lleno. Tenemos la gran suerte de tener la presencia del presidente Juan Manuel Santos hoy aquí. Si no estoy mal, es la primera parada pública del presidente Santos en su viaje a Estados Unidos, y quisiera comenzar por agradecer a las organizaciones que permitieron que se dé este evento. Tenemos al Wilson Center, el Consejo de las Américas, el Diálogo Interamericano y el Instituto de Paz de los Estados Unidos. Un par de cosas. Yo estoy seguro de que todos estarán muy contentos si cada uno de ustedes, pero también si todos los colegas ponen sus celulares en silencio para que eso no nos interrumpa. Es posible también que tengamos un par de minutos, tal vez no mucho más, al final del evento. Para preguntas del público se les van a repartir unas tarjetas en donde podrán anotar sus preguntas. Para propósitos de la brevedad, porque desde luego queremos dejar la mayor cantidad de tiempo posible para el final, voy a hacer una presentación del presidente Santos muy corta. Ustedes saben que él viene de una familia colombiana que le ha prestado durante más de 100 años servicio a la nación, distinguida no solamente por política, sino también por el mundo del periodismo. La familia Santos fue la responsable durante muchos años a cargo del Tiempo. Si no estoy mal, señor presidente, ¿usted en su momento fue reportero del Tiempo? Claro que sí. Después de eso, el presidente Santos fue ministro bajo 3 gobiernos colombianos, el presidente Gaviria, el presidente Pastrana, y finalmente fue ministro de Defensa durante el gobierno del presidente Uribe. Durante ese tiempo, el gobierno colombiano hizo grandes esfuerzos contra la guerrilla después de una lucha de 50 años, y en ese momento está a cargo de un gobierno que está haciendo un proceso de reconciliación que le puede llevar la paz a Colombia por primera vez en 50 años, y eso es lo que va a discutir con nosotros. Para mí es un gran placer presentarles al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Veo muchas caras conocidas de ambos lados del pasillo, como se dice. Y me siento muy contento, muy satisfecho de estar aquí, especialmente satisfecho por el motivo por el cual estoy aquí. Vengo a darles las gracias, al pueblo americano, al gobierno americano, por lo que han hecho, por la ayuda que nos han dado a lo largo de momentos tan difíciles en Colombia. Y para compartir con ustedes la manera en que nosotros vemos el futuro, y creo que podemos comenzar a partir de ahí. Si nos devolvemos hace 50 años, como usted lo mencionó, llevamos 50 años en guerra, en Colombia, en guerra con una guerrilla que ha estado presente en la realidad colombiana, con sus objetivos políticos, con sus objetivos militares. Y hace 15 años no sabíamos si la guerra la íbamos a ganar o si la íbamos a perder. Hace 15 años, cuando se lanzó Plan Colombia, Colombia estaba a punto de ser declarada un estado fallido. Una tercera parte del territorio estaba en manos de la guerrilla, otra tercera parte estaba en manos de los paramilitares. Y el último tercio estaba en las manos del Estado, y el Estado estaba más en una situación a la defensiva. Estábamos realmente pasando por la recesión económica más grave de los últimos 80, 90 años. Y es ahí cuando Colombia, buscando la ayuda de un amigo, se encontró con la mano tendida por parte de los Estados Unidos. Se lanzó Plan Colombia, el presidente Clinton fue a Cartagena. Yo estuve allí presente porque en ese momento yo era ministro de Hacienda. Fue el presidente Clinton con una delegación bipartidista. Estuvieron presentes por parte de los republicanos. También el presidente Clinton dijo:
estamos invirtiendo mucho capital político, tanto los republicanos como los demócratas, en Plan Colombia. Ustedes tienen que asegurarse de que esto funcione. Y el gobierno dijo, haremos lo mejor que podamos, necesitamos su ayuda. Pero sabemos que es nuestro esfuerzo el que va a ser determinante. Y eso fue hace 15 años. Hoy ustedes pueden ver cómo han ido cambiando las cosas para bien. Hoy, en términos económicos, somos los líderes latinoamericanos en crecimiento económico, en creación de empleo. Somos los líderes también en la reducción de pobreza, en fortalecer y agrandar nuestra clase media, y estamos pasando por momentos difíciles por la situación internacional, por la situación regional, que económicamente no es buena. Ustedes pues saben que el precio del petróleo se ha desplomado de más de 100 a aproximadamente $30 por barril, lo que realmente nos ha dado un golpe bien fuerte. Solíamos depender más o menos el 20% de los ingresos gubernamentales venían del petróleo. Y hoy, para este año, calculamos que tengamos ingresos por cuenta de cero por cuenta del petróleo. Ahora imagínense acoplarse pasar de tener tanto el 20% a cero, y todo lo hemos manejado con medidas adecuadas. Y lo hemos hecho porque creemos. Consideramos que la economía es necesario administrarla con pragmatismo, con inteligencia, sabiendo siempre hacia dónde queremos ir. Y esto ha sido una constante en la historia colombiana. La gestión macroeconómica de Colombia ha sido bastante responsable. Somos probablemente el país con la menor volatilidad de toda Latinoamérica, y eso a lo largo de los últimos 100 años. Hemos sido prudentes. Y este gobierno ha hecho un gran esfuerzo en términos de tratar de enviar las señales correctas, porque tengo una teoría. Yo tengo una teoría que ya quedó implementada en nuestra institución, y es que una crisis económica, el arte del gobierno, es decir, es el arte de proteger los derechos de los ciudadanos, ¿cierto? Los derechos fundamentales. Las crisis económicas van en contra de la protección de esos derechos. Cuando hay una crisis económica, tiene que restringirse los presupuestos de salud, de educación, justicia, seguridad. Así que tener una buena situación económica, una situación económica manejable, es una condición necesaria también para cumplir con la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos. Y ese es el motivo por el cual la primera enmienda que le propuse al Congreso cuando fui elegido fue una reforma constitucional para incluir la responsabilidad fiscal como un derecho fundamental, al mismo nivel de la educación, la salud, los derechos fundamentales que aparecen en cualquier constitución. Y de cierta manera, este es un principio que ha guiado nuestra gestión económica en los últimos años, y este es el motivo por el cual hemos podido adaptarnos a esta nueva situación con resultados relativamente positivos. Digamos que todavía somos líderes en crecimiento económico. Vamos a ser el país que, en comparación con el resto de Latinoamérica, el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar el informe de lo que ellos creen va a ser el crecimiento de Latinoamérica del año pasado y este año, de menos 0.2, 0.3. Colombia estuvo por encima del 3% el año pasado, y este año lo vamos a repetir. ¿Por qué? Porque nos hemos ajustado
a lo que nosotros llamamos en una austeridad inteligente. Queremos mantener la economía en crecimiento, pero al mismo tiempo queremos mantener una disciplina fiscal. Incluso por ley estamos obligados a hacerlo, porque el Congreso aprobó una ley que obliga al gobierno a mantener un cierto margen fiscal. No podemos gastar más de cierto por ciento de nuestros ingresos, y si los gastamos un año, el año siguiente lo tenemos que reajustar. Y esto le ha dado a los mercados internacionales mucha confianza en Colombia, y la confianza en la economía es absolutamente fundamental para poder tener un futuro a largo plazo. Así que esa es la manera en que hemos ido administrando la tormenta económica por la cual está pasando toda Latinoamérica. Creo que sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que ajustarnos, ajustamos más, pero siempre teniendo en cuenta los sectores más vulnerables de la sociedad, que son generalmente los que más sufren en cualquier crisis económica. Y tratando de hacer un enfoque contracíclico pragmático. Afortunadamente esto ha funcionado bastante bien. Estamos haciendo las mayores inversiones en infraestructura de toda nuestra historia. Probablemente la mayor inversión en infraestructura que cualquier país en el mundo esté haciendo en este momento a nivel mundial. Estamos construyendo carreteras, aeropuertos, puertos, estamos modernizando la construcción de vivienda. Hemos demostrado que es un gran multiplicador desde el punto de vista de demanda económica. Durante los primeros 4 años de gobierno desarrollamos una política de vivienda muy agresiva, y la estamos repitiendo porque la demanda sigue siendo alta. Así que hemos logrado, con nuestras restricciones fiscales, hemos logrado enfocar los escasos recursos que tenemos en aquellas áreas que tienen el mayor impacto social y económico. Todavía estamos creando empleo. 45 meses seguidos durante los cuales el desempleo se ha ido reduciendo. Hemos creado casi 4 millones de empleos, más o menos el 80% de empleos formales que no sucedían anteriormente, con énfasis social. Ese es el motivo por el cual la pobreza se ha reducido mucho más que antes, y eso lo estamos tratando de mantener. En paralelo al proceso de paz. Todo esto en paralelo al proceso de paz. Hace 15 años estábamos a punto de ser declarados un estado fallido, como ya les dije. Plan Colombia nos ayudó enormemente, no en términos de los recursos, que no son tan importantes como la gente suele creer, los $10,000 millones a lo largo de estos 15 años. Nosotros financiamos casi el 93-94% de lo que esto ha costado. Pero la calidad de Plan Colombia ha sido muy útil. La capacitación de nuestras tropas, inteligencia. Fíjense que no solamente desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de seguridad, sino que también el fortalecimiento de nuestras instituciones, el sistema de justicia y el desarrollo social en las áreas rurales del Plan Colombia. Todo eso ha funcionado divinamente bien. Nosotros comenzamos desarrollando una estrategia militar que nos pudiera llevar a una mesa de negociación, porque habíamos fallado anteriormente. Había habido muchos intentos de tratar de llegar a una paz con las FARC, y todos fallidos. Bueno, en primer lugar, pues porque ellos estaban convencidos de que iban a ganar. La correlación de fuerzas militares era muy débil. Eso lo logramos cambiar. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestro ejército, y Plan Colombia ayudó mucho en esto. Fortaleciendo también cierto tipo de operaciones.
por aire, los helicópteros. Tenemos la segunda flota más grande de helicópteros Black Hawk en el mundo. Eso ayudó muchísimo. Las fuerzas especiales, las fuerzas élite. Siento decirlo que le ganamos a los Estados Unidos en la última competencia de fuerzas especiales que tuvo lugar en Guatemala. Eso demuestra que los Estados Unidos son muy buenos profesores, los estudiantes exceden a sus maestros. Y también el tema de inteligencia. La inteligencia ha sido absolutamente crucial. Cuando me nombraron ministro de Defensa, hicimos una reingeniería de todo el sistema de inteligencia. Antes teníamos un sistema muy similar al sistema americano, en donde las agencias de inteligencia compiten entre sí. Los británicos nos dijeron, ¿saben qué? En su caso, háganlo mejor como lo hacemos los británicos. Unan toda la inteligencia, compartan información. Eso marcó una diferencia descomunal. Y comenzamos a ser muy exitosos en darle a los objetivos de alto, los objetivos importantes en los últimos 7 o 8 años, especialmente durante este gobierno. Yo estaba pensando, durante mucho tiempo estuve pensando en la paz. Es que ningún país se puede quedar toda la vida en guerra. Así que comenzamos a prepararnos para un proceso de paz, tratando de generar las condiciones que fueran necesarias para que el proceso de paz fuera exitoso. Y comenzamos a planear de manera muy cuidadosa, estudiando otros procesos. El proceso con el IRA, el proceso sudafricano, el proceso de Angola, el de Sri Lanka. ¿Qué había funcionado allí? ¿Qué había funcionado en El Salvador? ¿Qué había funcionado en Guatemala? ¿Y qué no había funcionado? Y comenzamos a aprender de esas lecciones. Y nos reunimos un grupo de asesores. Yo elegí de manera deliberada que fueran personas que tuvieran experiencia real en ese tipo de negociaciones. Alguien de Israel, antiguo ministro de Relaciones Exteriores, muy activo en el proceso de paz de Camp David, en la mano derecha de Tony Blair, muy activo en el proceso con el IRA. Joaquín Villalobos, comandante de las Fuerzas Salvadoreñas, hoy en día es profesor de Oxford, principal negociador en el proceso, negociador jefe del proceso de El Salvador. Gente así, personas así, incluso un profesor de Harvard, William Murby, vino, que es un profesor de negociaciones muy importante. Y ellos nos ayudaron a planear cada paso desde el principio. Y cuando fui elegido, dijimos, bueno, ya las condiciones necesarias están dadas. Las condiciones necesarias ya están dadas. Una buena correlación de fuerzas militares a favor nuestro. Los comandantes de las guerrillas aprendieron a las malas de que es mejor negociar, de lo contrario pues acabarían o en una tumba o en una cárcel. Y comenzamos a darles uno tras otro, gracias a los cambios en inteligencia, gracias a los cambios de operaciones. Y hubo un tercer factor que es necesario en el mundo de hoy, y era resolver una guerra asimétrica como la que tenemos en Colombia. Y el factor era la región. Si los vecinos apoyan a la guerrilla, es imposible tener un proceso de paz exitoso. Y de cierta manera, yo utilicé el pragmatismo norteamericano en la diplomacia y me reuní con los vecinos con quienes teníamos una pésima relación, Venezuela, Ecuador, Brasil, y les dije, ayúdenme con el proceso de paz. Y todos estuvieron de acuerdo en hacerlo. Y ese fue otro factor, otra condición que se sumó. Así que estas condiciones ya estaban presentes, así que comenzamos el proceso. Un proceso bien planeado, bien analizado. Y hoy estamos a punto de firmar el acuerdo de paz. Hace 5 años
Si ustedes hubieran ido a una oficina de apuestas aquí o en el Reino Unido, donde son tan populares, ¿cuáles hubieran sido las probabilidades de llegar a la paz? Yo creo que eran muy, muy pocas. Pero en este momento estamos, creo yo, en un momento irreversible. Ha sido duro, ha sido difícil, ha sido duro, costoso políticamente también. Me habían advertido, a mí me habían advertido, me habían dicho, mire, ¿sabe que a usted lo eligieron presidente porque fue el ministro más popular? ¿Por qué era el ministro más popular? Pues porque usted pudo mostrar trofeos como exitoso ministro de Defensa, y exitoso en haciendo la guerra, y cuando uno es exitoso haciendo la guerra, eso es muy bueno. Pero ser exitoso haciendo la paz no es tan fácil, porque me dijeron, solamente el hecho de sentarse con el enemigo va a costarle políticamente, pero cuando uno comienza a hablar acerca de concesiones al enemigo, ahí sí el costo va a ser mucho mayor, me advirtieron, y claramente eso ha sucedido. Pero al final, si uno llega, si uno alcanza la meta, ese costo realmente se convierte en una inversión, por lo menos así lo espero, y el resultado va a ser muy positivo. Yo realmente creo que esta era la manera de hacerlo. Negociar desde un punto fuerte, desde una posición fuerte, y renegociar un acuerdo muy razonable. Hay personas que me acusan y me dicen de que yo estoy entregando el país, y yo digo, ¿qué es lo que estoy entregando? Esta gente está entregando sus armas. Hay una serie de luces rojas que yo he establecido desde el principio. Primero, no voy a negociar nada que tenga que ver con nuestras instituciones políticas o democráticas, nuestras instituciones políticas económicas, tributarias, la propiedad privada, no es un tema que se pueda ni siquiera abordar. Ni siquiera de las fuerzas militares, el ejército y la policía, que ese es uno de los temas en cualquier agenda de resolución de un conflicto como el conflicto colombiano, que se incluye en la agenda. Eso pasó, por ejemplo, en El Salvador, eso pasó en Guatemala. ¿Qué es lo que uno va a hacer con sus propias fuerzas? Y yo dije, este es un tema que no se va a discutir. No voy a discutir el futuro ni de mi ejército, ni de mi policía, ni de mis fuerzas armadas con la guerrilla. Ese simplemente es un punto que no se va a discutir, no se ha discutido y no lo vamos a discutir. Así que teníamos muy claro cuáles eran los puntos en la agenda. Y los puntos en la agenda llevan a una transición de ese grupo guerrillero, un grupo guerrillero armado, que va a hacer transición hacia un partido político que, habiendo entregado sus armas, habiendo depuesto sus armas, pasando por un sistema de justicia transicional que garantiza que no haya impunidad. Y esta es la primera vez en toda la historia que un grupo guerrillero acepta someterse a un sistema de justicia. Nunca antes, y al principio de las negociaciones, lo primero que ellos dijeron es, ¿y nosotros por qué deberíamos ser el primer grupo guerrillero en deponer las armas y someternos a un sistema de justicia y ser condenados? Y yo les dije, ¿saben que el mundo ha cambiado? Hoy en día ya no van a poder tener las amnistías que otros grupos alcanzaron. El mundo ha cambiado y estas son las condiciones. Y después de unas negociaciones muy duras, logramos llegar a un acuerdo sobre un sistema judicial especial, en donde los mayores responsables van a ser investigados, juzgados, condenados y van a pagar las sanciones. Nunca antes se había hecho esto. Esta es la primera vez que las dos partes en una guerra negocian el sistema. Generalmente el sistema es impuesto por Naciones Unidas o por un tercero. Esta vez es algo que se negoció entre las partes. Y esto va a garantizar que esta paz no tenga impunidad, sea una paz sin impunidad. Ha habido
pregunta sobre cuánta justicia estamos sacrificando. Esa siempre es la pregunta más difícil en cualquier negociación de este tipo. ¿Por dónde traza uno la línea entre la paz y la justicia? Y siempre va a haber personas que no estén satisfechas con cualquiera que sea la decisión que uno tome. Hay algunas personas que quieren más justicia, otras que quieren más paz. Aquí lo importante es que por primera vez en la historia, y fíjense que nunca antes, en ningún conflicto, en ninguna parte del mundo, las víctimas del conflicto se habían puesto en el centro de la solución. Con las víctimas y sus derechos a la verdad, a la reparación, sus derechos a la justicia y sus derechos a la no repetición, o su derecho a la no repetición. Pusimos allí a las víctimas y yo al principio pensé que las víctimas iban a ser las que más iban a estar en contra de por dónde trazar esa línea entre justicia, entre paz y justicia. Pues ¿saben qué? Aprendí una lección muy importante. Estaba equivocado. Las víctimas son las personas que más están dispuestas a perdonar, a reconciliarse. Ellas no quieren que otros sufran lo que ellas sufrieron. Allí aprendí una lección de vida realmente. Y el hecho de poner las víctimas en el centro de la solución ha sido un aspecto muy importante, aunque muy difícil de este proceso de paz. Porque eso le da al proceso una enorme legitimidad. Tener en cuenta las aspiraciones, el sufrimiento y el pensamiento de las víctimas. Tenemos más de 7,5 millones de víctimas. 7,5 millones de víctimas. Y en este momento sienten que se les está reconociendo, dando un reconocimiento, y eso le da legitimidad al proceso. Hicimos las negociaciones. El desarrollo rural es el primer punto. ¿Por qué acepté discutir esto con las FARC? Porque este es un conflicto que surgió en las áreas rurales, en donde se concentra la pobreza. Y si queremos ser una democracia moderna, sostenible en el futuro, tenemos que abordar las áreas rurales, tenemos que invertir en las áreas rurales. Y eso es lo que ellos también querían. Fue muy fácil. El primer punto que negociamos fue ese, y es lo único que negociamos es la política. Eso fue lo único que negociamos. El segundo punto de la agenda es la participación política. ¿Qué estamos negociando? Lo que cada democracia discute a diario. Esa discusión la están ustedes teniendo en este momento aquí en sus elecciones, y en Francia, y en Israel. A donde uno vaya se está discutiendo eso. ¿Cómo se mejora la democracia? Con las condiciones nuevas que emergen. Antes de que hubiera celulares, las redes sociales eran diferentes, pero ahora ¿cómo se incluye la democracia? Fíjense que la democracia es un proceso. Nunca es un proceso perfecto, como decía Churchill, pero siempre hay que estar mejorándolo. Nosotros estamos mejorando nuestra democracia. Vamos a darle a aquellos que no tenían una representación una voz en nuestra democracia. El tercer punto de la agenda es el tráfico de drogas. Ese lo incluí yo como condición. Este es un aspecto muy importante. Las FARC han sido catalogadas como el cartel de droga más grande del mundo. Reconocen que han financiado sus operaciones a través del tráfico de drogas, pero no se consideran traficantes de droga. Entonces yo les dije, listo, comprométanse entonces a romper con cualquier vínculo que tengan con el mundo del narcotráfico y ayúdenos a acabar con este mal en el territorio colombiano. Y estuvieron de acuerdo. Y esto significa un paso hacia adelante enorme en la lucha contra las drogas, no solamente en Colombia, sino para el mundo, porque seguimos siendo el principal proveedor mundial de cocaína al mercado internacional. Así que este es un paso enorme. Entonces, en lugar de que el ejército y la policía tengan que ir a erradicar y a encontrarse con minas antipersona que se
alguien les dispare en ese momento, las FARC le van a ayudar al Estado a plantar cultivos alternativos en lugar de coca. El cuarto punto era el de las víctimas, el derecho, la justicia. Y el quinto punto que estamos negociando en este momento es lo que llamamos el DDR, desmovilización, entrega de armas y reintegración a la sociedad. Esperamos terminar pronto para llegar, y luego tendremos paz. Y esto va a abrir una nueva oportunidad para Colombia. Colombia es un país que se acostumbró a la guerra. Uno le pregunta a la gente qué opina de la paz y la gente le tiene miedo a la paz. Yo honestamente creo que esta era la manera de hacerlo. Negociar desde una posición fuerte y negociar un acuerdo razonable. Hay gente que me acusa de que estoy entregando el país. Y yo digo, ¿qué es lo que estoy entregando? Esta gente está entregando sus armas. Y lo he dicho desde el principio. No voy a hacer nada que afecte las instituciones políticas, económicas, las políticas tributarias, la propiedad privada. Es un tema que no se va a discutir, ni siquiera se va a abordar. Ni siquiera nuestra policía o el ejército, que es un tema en la agenda en cualquier resolución de conflicto, como es el caso de Colombia. Eso fue lo que pasó en El Salvador. Eso pasó en Guatemala. ¿Qué? Me dicen, ¿qué va a hacer con las Fuerzas Armadas? Y yo dije, este es un tema que no se va a discutir. Yo no voy a discutir el futuro, ni el ejército, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas con la guerrilla. Ese es un tema que no se va a discutir, no lo he discutido y no lo voy a discutir. Así que nos quedó muy claro cuáles eran los puntos de la agenda. Y los puntos de la agenda simplemente se reducen a una transición de un grupo guerrillero armado que hace transición a convertirse en un partido político, deponen las armas y se pasa por un sistema de justicia transicional que garantiza que no vaya a haber impunidad. Y esta es la primera vez en la historia que un grupo guerrillero acepta someterse a un sistema de justicia. Nunca antes. Y al principio de las negociaciones lo primero que ellos dijeron es, ¿y nosotros por qué deberíamos ser el primer grupo guerrillero en entregar, deponer las armas y someternos a un sistema de justicia y ser condenados? Y yo les dije, es que el mundo ha cambiado. No pueden llegar a las amnistías que tuvieron otros grupos. El mundo ha cambiado y estas son las condiciones. Y después de negociaciones muy duras, pudimos llegar a un acuerdo. A un acuerdo sobre un sistema judicial especial en donde aquellos que eran los mayores responsables iban a ser investigados, juzgados, condenados y iban a pagar las sanciones que correspondiera. Nunca antes se había hecho esto. Es la primera vez en que dos partes en guerra negocian el sistema. Generalmente el sistema es impuesto por Naciones Unidas o por un tercero. Esta realmente es la primera vez que es un sistema negociado. Y eso va a garantizar que la paz sea una paz sin impunidad. La gente ha habido preguntas sobre cuánta justicia estamos sacrificando. Realmente siempre es la pregunta más difícil en cualquier negociación de este tipo. ¿Dónde traza uno la línea entre la paz y la justicia? Y siempre va a encontrar aquellos que no están satisfechos con cualquiera que sea la decisión que uno tome. Hay personas que quieren más justicia y otras personas que quieren más paz. Aquí lo importante es que
Por primera vez the victims. pusimos a las víctimas, porque fíjense que nunca antes, en ninguna resolución de conflicto, en ninguna parte del mundo, las víctimas del conflicto habían sido consideradas y puestas en el centro del proceso. Sus derechos, su derecho a la verdad, su derecho a la reparación, su derecho a la justicia y su derecho a la no repetición. And we put the victims there. Ahí I thought pusimos a las víctimas. Yo pensé, in the beginning yo solía pensar that the victims were que gonna las be the víctimas most, iban a ser troublesome in las terms of where más you draw the line between peace and contradictorias o las más complicadas en términos de por dónde íamos a trazar la línea entre justicia justice. The victims are the ones who suffered. y paz. They want more justice. Pues porque Well, I learned uno puede pensar que a ellas, que son las que más han sufrido, las que más Very important justicia quieren. I was Pues wrong. aprendí una lección muy importante y es que estaba victims equivocado. are the most Las víctimas son aquellas forgive, que están más to dispuestas reconcile. a perdonar, a They don't want reconciliarse. others to suffer No what they quieren suffered. que otros The reason sufran we lo lesson que in my ellas han life. sufrido. Yo realmente aprendí una lección The personal fact en mi of vida. putting the victims in the center of the Y el solution hecho has de been ponerla a las an víctimas en el centro de la incredibly solución important, very ha difficult, sido but important aspect un aspecto muy of this peace importante, process. muy difícil, pero muy importante Because de este proceso de that paz. gives the Porque process eso le da a al lot of proceso una tremendous legitimidad enorme. taking into account Tener en aspirations, cuenta las suffering, aspiraciones, el and sufrimiento the thinking of the victim. y la visión Victims, de we las have more than víctimas. 7.5 Las víctimas, million tenemos victims. más de 7,5 7.5 millones de million. víctimas. 7,5 millones de víctimas. And they are feeling recognized. Y en este momento gives the process se sienten value. reconocidas y eso le da al proceso una legitimidad. We went through the negotiations, Hicimos las negociaciones. rural development. El this is the first desarrollo item. rural es el primer punto. Why did I accept? ¿Por qué Discussing acepté this with the FARC? discutir esto con las FARC? Because this is a conflict that Porque este es un conflicto que emergió en las áreas rurales. Es allí donde se concentra la pobreza. Y necesitamos que sea strong democracy una in the future. We need to democracia. address Para una democracia We fuerte, need to invest in resistente en el rural futuro, areas. tenemos que invertir en las áreas That's what rurales. these people also Y wanted. eso es lo que esta gente It was también very quería. easy. Fue First- muy the fácil. first item Digamos that que we el primer negotiated was punto that. que negociamos fue muy It's the fácil. only Fue matter ese. of Es el, policy that we negotiated. lo único que negociamos The second es la política. item El on the segundo agenda is aspecto de la agenda, el political segundo punto, participation. es la What are participación we política. negotiating? ¿Qué estamos What every negociando? democracy Lo discusses que cada every day. democracia We're having this discute discussion todos los here, días. right now, in Esa the discusión se está elections teniendo en in este momento France aquí, and en las in, elecciones, se discute en in Francia, Israel, wherever en you go. Israel, a donde uno How vaya. do you improve ¿Cómo se your democracy mejora la with democracia? the new conditions that emerge? Con las nuevas condiciones que Before you didn't emergen. have cell Antes no phones, había celulares, the social networks, las redes how do you sociales no incorporate that existían. in ¿Cómo democracy? se incluye esto en la Democracy is a democracia? La process. democracia es un It's never a Es un perfect process, proceso, as nunca es un Churchill used to proceso say, perfecto, but you como need decía always Churchill, to, pero siempre improve it. hay We're que estarlo improving our mejorando. democracy. We're giving Y people that did not nosotros estamos mejorando nuestra democracia, le estamos dando a personas que no tenían una representación, una voz en nuestra democracia. El tercer punto de la agenda era el tráfico de drogas. I put that as a condition. Eso lo incluí yo como condición. This is a major aspect. Este es un aspecto FARC importante, has been muy labeled as the importante. biggest Se ha drug dicho que cartel las of the FARC world. son el cartel de drogas They más grande del recognize that mundo. they have Ellos financed aceptan their que han operations financiado through sus drug trafficking, but they're operaciones not con el drug tráfico de drogas, drug pero que traffickers. So I no say, son okay, then narcotraficantes. commit Entonces yo le yourself dije, to listo, entonces break comprométanse every link that you a have romper con with the cualquier drug vínculo que trafficking and tengan help us con los get narcotraficantes. rid of this Ayúdenos scourge a from the eliminar Colombian territory. esta And they agreed. And this is a lastre de major la vida de los colombianos step y forward estuvieron de in the acuerdo. war Y on este es drugs, un not only in paso Colombia, enorme, no solamente en la world, lucha because we are still antidrogas the de number one Colombia, sino para el mundo provider también, of porque cocaine seguimos to siendo el principal proveedor de cocaína para los mercados internacionales. Así que fíjense que es un paso importantísimo. Entonces ahora, en lugar de que el ejército y la policía vayan a erradicar manualmente y se topen con minas antipersonas y se les estallen o que haya gente disparándole, en este momento la guerrilla va a ayudarle al Estado con los cultivos alternativos a la coca. El cuarto punto era las víctimas, los derechos, la justicia. Y el quinto punto, que es el que estamos negociando en este momento, es el que llamamos DDR, desarme, desmovilización y reintegración a la sociedad. Esperamos terminar pronto.
then we will have peace. And Y this luego is gonna alcanzaremos la paz. Y open a esto new va a abrir opportunity for Colombia. una oportunidad enorme is para a country Colombia. that Colombia es un got accustomed país que se To acostumbró war. You ask people, a la guerra. hey, Uno le what do you think pregunta a of la gente, peace? hola, ¿y usted qué opina They're de la afraid. paz? Y la gente le tiene About miedo peace. a la paz. Major change, no? La paz es como un Most cambio Colombians muy have importante. never La mayoría de seen los one colombianos single day of nunca peace. han vivido un solo día And they're afraid of change. de They paz think the peace y le might be tienen wrong, miedo al might cambio. be, bad. Piensan que la paz puede ser mala. It's what happens to a prisoner Es lo que who's le in pasa jail a for un prisionero que lleva en la 40 years cárcel and say, "You're gonna be 40 free." años y le dicen que It's lo van a terrifying. liberar. Pues se Imagine what is aterroriza, happening to the queda Colombian society. We aterrado. have to Hay que teach them that ayudarle, peace is gonna be enseñarle. Y marvelous. igual a That is Colombia hay que much better to enseñarle have que la peace paz than va a to ser have war. mucho mejor And we're mejor in que this tener process, guerra. and I think Y estamos en ese hopefully proceso we'll y sign ojalá this peace agreement, firmemos el acuerdo de paz in the near future. en el futuro And cercano. This is happening in a good part because of Esto the está help of the United sucediendo States. That's en why I'm gran here, medida to gracias a la thank the enorme United ayuda de los States. Estados Unidos y This por is eso estoy aquí, successful para agradecerle a story los Estados in the Unidos. world Es which una is historia full de of éxito en un problems, mundo and lleno de problemas. to tell the US Y estoy aquí para decirle a los Estados bipartisan Unidos policy that que you have a good a la partner política in bipartidista que ustedes Southeast Rio tienen Grande, the best un partner buen socio al sur I del think Río you Grande, have el mejor in socio the whole of Latin America, que puedan tener en and we have more Latinoamérica than y el willing Caribe y to estamos continue más this que partnership. dispuestos a Thank you. continuar con esta alianza. Muchas gracias. Well, thank you very much, President Santos. Bueno, presidente I think Santos, muchísimas we in gracias. particular Creo que appreciate your candor le in agradecemos acknowledging the difficulties that you face, both el political candor and cuando structural usted habla in acerca de proceeding, las with this dificultades peace process. políticas y I'm estructurales sure, para este President, you proceso said de paz. we're on the verge of Usted signing a dijo que peace estamos a agreement. punto de You said firmar un in the acuerdo near de paz y future, usted dijo there en el actually was, futuro at one point, cercano there is hubo a particular en date algún that you had momento in mind, dado March una 23rd. fecha, el Can you 23 tell de us marzo, how ¿cierto? close you are to Por favor, making cuéntenos that qué deadline, if it's even tanto a se han deadline? acercado a esa fecha límite, si es que sigue siendo I una was fecha advised límite. against ¿Sabe que a mí me establishing dijeron that que no pusiera una fecha You're gonna límite? become Me a asesoraron prisoner en contra de eso. Me of dijeron, that usted se va a deadline. volver prisionero And, de esa fecha que usted it's ponga. not good. Y eso no es bueno. However, No obstante, we found the situation when llegó la a situación, particular situation una to situación en force the particular US to- en donde to, sentimos que teníamos que como que impulsar a la establish a deadline. guerrilla a establecer Because una fecha límite, a ponérnosla. in a negotiation, Porque en una negociación, especially the guerrilla groups, especialmente los when they're grupos gonna guerrilleros, take the decision to lay down cuando their van a arms, tomar la decisión de they're deponer las afraid. armas, pues and sienten they miedo try to postpone y tratan de posponer forever till ese they have momento every single eternamente guarantee. hasta tener absolutamente todas las My garantías. son, who is a parachuter, I Mi think he's hijo, here, I think, que es uh, paracaidista, he creo que said, está por aquí, Dad, these guys are dijo, suffering what ellos están sufriendo, los guerrilleros persons están who's gonna sufriendo jump lo with que the parachute aquellos que vamos a feels tirarnos de un before avión its con un first jump. paracaídas, lo que sentimos Terrifying. antes de un salto. And, Y es que you have to estamos push it. aterrorizados y hay que darles un empujoncito. How do you push it with a deadline? ¿Cómo darles un And that's empujoncito? why we put a Con deadline. una fecha Now, límite. Por what eso is it puse una fecha límite. that, ¿Qué es? that we need to ¿Qué es to eso do que to necesitamos? comply with ¿Qué that tenemos que deadline? hacer para cumplir Speed con esa things up. fecha límite, para That's acelerar las exactly what we cosas? agreed. Exactamente, The eso fue lo negotiations que went back acordamos. Los negociadores yesterday, volvieron ayer back to Cuba a Cuba with a new procedure to speed con un things up. nuevo procedimiento And, para acelerar las We're cosas hoping that we can y esperamos sign by que the 23rd podamos of March. firmar el Now, 23 de marzo. if it- Ahora bien, two days after, si es one 2 day días before, después, a un week día after, antes, o una semana it doesn't después, o matter. un antes, eso no We are importa. using that deadline Estamos utilizando to esa try to fecha comply with límite it, para tratar de because, cumplir and con we are ella both committed, y and ambas the good- partes the estamos good part is that comprometidos y lo bueno de esto we're both enthusiastic es que ambas about partes trying to, estamos entusiastas respecto a tratar de sign by the 23rd of March. firmar el 23 de marzo. Let me
Permítanme resaltar lo que dijo el presidente sobre el progreso de Colombia. Yo estuve en Colombia en 1997 y en ese momento yo, y creo que muchos también, teníamos mucho miedo de que Colombia se convirtiera en un narcoestado. El poder de los narcotraficantes, incluso en el Congreso, incluso en el gobierno, era tan evidente. Así que no hay duda del progreso, del avance que ha hecho su gobierno durante los últimos 15, 20 años. No obstante, como usted bien dijo, ha habido 4 o 5 intentos de ponerle un fin a la guerra civil en Colombia a lo largo de estos 50 años. Evidentemente es muy difícil. Y uno de los obstáculos que yo creo que usted mencionó personalmente es que creo que quedan como 8,000 guerrilleros de las FARC armados. Usted mencionó personalmente que esta gente no sabe hacer nada más que luchar. ¿Cómo reintegrar una fuerza de combatientes que no saben hacer nada más y que no han tenido ninguna otra experiencia aparte de luchar? Bueno, afortunadamente tenemos experiencia. Hemos reintegrado más de 53,000 combatientes entre paramilitares y guerrilleros. Hemos establecido estructuras para hacer esto y hemos ido aprendiendo más y más. Se hace todo un proceso. Se hace un proceso y también le estamos enseñando a aquellos que los podrían contratar. Empresarios, de que está bien, de que muchas veces muchas veces ellos acaban siendo mejores trabajadores que los trabajadores promedio gracias al entusiasmo o quién sabe cuál sea el motivo, pero no estamos arrancando de ceros en este sentido. Y reincorporar 8,000 después de haber reincorporado 53,000 no es un gran desafío. Desde luego, es posible que en este caso haya procedimientos especiales en términos de que, digamos, quieran vivir en una cooperativa en áreas rurales, pues ahí también tenemos experiencias con eso. Y yo creo que ese no va a ser uno de los principales problemas. Hablando sobre su experiencia con la reintegración de las fuerzas paramilitares, no se puede negar que muchos de esas antiguas fuerzas paramilitares se transformaron en narcotraficantes. Ha habido, como usted bien lo dijo, un enlace histórico muy fuerte entre los grupos guerrilleros, ya sea a izquierda, a derecha, traficando con drogas. ¿Cree usted que algunos de estos luchadores de las FARC, cuando depongan las armas, se dedicarán al tráfico de drogas? Bueno, ellos dicen que tienen un buen comando y control sobre su gente. Yo he sido muy escéptico a lo largo de todo el proceso de negociación. Soy como Santo Tomás. Tengo que ver la sangre para poder creer. Y desde luego, probablemente haya algunos que se mantengan el contacto con el narcotráfico porque saben lo rentable que es. Uno de los mayores desafíos que vamos a tener, y yo espero que ahí podamos cooperar más con los Estados Unidos, es justamente eso, evitar que las bandas criminales, que el crimen organizado llenen ese vacío que va a dejar las FARC. Y es ahí en donde el Estado tiene que estar presente con las Fuerzas Armadas, con la policía, con un sistema de justicia, de salud, de educación, con inversiones en infraestructura. Es ahí en donde está el mayor reto de lo que se llama el post-conflicto, que también estamos planeando con mucho cuidado las áreas en donde se necesitan, cuáles son las necesidades de las personas. Para ser eficaces de esa manera, probablemente este sea uno de los desafíos más grandes del posconflicto. Cuando se introdujo Plan Colombia, como usted bien lo sabe, en el año 2000, fue una iniciativa antidrogas. En ese momento se transformó en una iniciativa política para ganar la guerra civil. ¿Y qué ha sucedido con los objetivos antinarcóticos, antidrogas? Usted mencionó que Colombia de nuevo es el principal productor de coca y yo creo que en los Estados Unidos es una gran preocupación. Nunca hemos sido el número 2. Pido disculpas, pero así es.
precisely, Bueno, pero precisamente after all después this de effort, todos for example, estos last esfuerzos, y por ejemplo el año pasado, we seized incautamos in our interdiction efforts, en more nuestros esfuerzos de coca than any interdicción other más year coca in the Plan que Colombia or cualquier in the- otro in the año history of en Plan Colombia o en la 250 historia tons, de Colombia, 250 police or toneladas military. incautadas por la policía o por el ejército. We have 1/3 of the families Una tercera parte that were de las familias dedicated to coca que estaban cultivation in the dedicadas year al cultivo 2000 de coca en el año have, 2000, by numbers, about 1/3. pues las cifras have siguen siendo como una tercera parte que 100,000 siguen acres dedicados a less eso. Hoy en día tenemos in the coca 100 cultivation hectáreas daily when menos de Plan Colombia cultivo de coca que Yes, cuando comenzó the Plan coca Colombia. production Sí, went up, la producción de coca the last year, aumentó the year before, el año pasado y el anterior, because these people porque esta gente learned how to aprende, protect themselves ellos from aprenden a spraying, protegerse de learn las how to migrate to fumigaciones, areas ellos where aprenden a it's more migrar difficult hacia áreas donde to- es más to reach them, difícil to do any llegar kind of a crop substitution. hacerle cualquier But tipo de that's the big sustitución de opportunity that cultivos. we have now. Pero eso es una oportunidad enorme que tenemos en Without este the momento, FARC sin protecting them, las FARC protecting protegiendo the drug business, el negocio de la then droga. it's going to facilitate Eso tremendously va a facilitar enormemente the work of the state. el trabajo del One Estado. of the reasons why Y uno de we los are motivos still por los the number cuales one todavía coca seguimos siendo exporter in the el world is principal because exportador de coca del in a mundo way, es porque de it was cierta very difficult manera to be effective era muy difícil in ser giving the eficaz y peasants eficiente en darle an a los alternative crop campesinos that un was cultivo alternativo sufficiently profitable que fuera for them to suficientemente have a rentable para que good life. ellos tuvieran Now we have the pudieran tener una opportunity. buena vida. Hoy en día Now, tenemos la for the first oportunidad. time, Hoy we en día can por primera address in a vez more podemos abordar comprehensive way de manera the más roots of the problem, amplia and not las only raíces del problema the causes y no solamente las causas, las raíces of giving these people de darle a an esta alternative gente una way of life alternativa, and una vida be alternativa much more nueva effective y ser más in eficientes y combating. This is- eficaces you have en to combatirlos. carrot and stick. Y esto es, digamos que esta es el palo y la chain zanahoria. interdiction which we are doing. We have learned a lot. Nosotros We are hemos helping aprendido other muchísimo, countries estamos to ayudándole a fight, otros países, por ejemplo, drug a trafficking luchar in contra el those tráfico de links drogas of the chain en esos that eslabones we de la are cadena being very effective. en We donde have to estamos siendo tan continue to eficientes y address eficaces. that, Tenemos que seguir but abordando be more eso, effective in the roots. pero So tenemos que ser that's más where I eficientes y think, eficaces en las raíces. we're Y gonna es make ahí a- en donde a yo breakthrough. creo que vamos have a stopped hacer fumigating, un haven't you? cambio. Yes. ¿Ustedes dejaron de We fumigar? started Sí, fumigating. We dejamos were de the only fumigar. country in the Somos el world that único was país fumigating. del mundo que Spraying. estaba fumigando. We were experiencing Estábamos teniendo diminishing returns in terms of these people who retornos cada vez más learned how to reducidos. protect Digamos que esta themselves. gente They se started estaba to protegiendo plant cada vez mejor, the estaban coca, plantando las matas de coca between the legal entre crops. los cultivos legales y had a ruling from our constitutional la Corte saying Constitucional if there is any risk emitió una sentencia que dijo que si hay human algún life tipo de riesgo para la vida use of humana this, por el uso this what do you call it? The fumigate, the spray, the chemical. herbicide. del Then- del and herbicida, the World Health Organization la Organización Mundial de la Salud emitió study that agrees that there is a risk. un And at estudio the en same donde dice time, que hay un riesgo para el we ser were on humano the y al verge of mismo losing tiempo estábamos the, realmente international a punto de courts, perder international court of ante los justice. tribunales internacionales, la demand, Corte Internacional de suit that we had to Justicia, make una up. demanda por parte All del these Ecuador. factors that Y todos not- estos factores, were less and less effective. el hecho de que cada vez éramos We menos are going eficientes to y eficaces, have a el ruling from hecho the de court, que había una and we sentencia will de la lose in the Corte international y de que court. íbamos a Let's perder stop ante la Corte and try to Internacional, address dijimos paremos la the fumigación issue y in a more tratemos de effective abordar way, este tema de because, manera más again, as I eficaz. was saying, Porque, spraying como le digo, was less and less effective. cada vez fumigar era It was menos effective at the eficiente. beginning, Fue eficiente y but eficaz al less principio, effective. pero dejó de ser. One last question, then I'm Una gonna turn it última over to pregunta our antes sponsors here. de permitirle a You los sponsors, a los eloquently patrocinadores que pointed out nos that there is, hablen. in Usted all mencionó processes que en todos of, los procesos peace and de reconciliation, paz there's y a question of, reconciliación how hay much una pregunta de justice, and how cuánta much peace. justicia y cuánta And paz. and Esa es la the Colombian pregunta. people will Y el have an pueblo opportunity colombiano va a independently of their tener la government to oportunidad answer that for absolutamente themselves when they independiente de have su a gobierno de referendum, responder a esto on cuando the se peace haga un process. But referendo it's sobre el proceso de even paz. beyond Colombia. There Pero is, más for allá de example, Colombia hay, the por International ejemplo, Criminal Court. There la are Corte Penal some Internacional international justice en donde standards for hay
hay estándares de justicia internacionales sobre lo que debe suceder a la gente que ha cometido crímenes. ¿Cómo garantizar o qué pasos han tomado ustedes para asegurarse de que las zonas judiciales especiales que están ustedes estableciendo vayan a satisfacer las demandas legales internacionales de justicia? Ahora sí está haciendo las preguntas difíciles, una muy buena, pero me parece que es una buena oportunidad para responder a esto. Y nosotros fuimos muy cuidadosos en la discusión del tema de justicia, del elemento de justicia en la negociación. Fuimos muy cuidadosos de cumplir con estas normas internacionales. Somos parte del Tratado de Roma. El hecho de que hayamos puesto a las víctimas en el centro de la solución, así como sus derechos, eso cumple directamente con el propósito del Tratado de Roma. ¿Y cuál es el propósito del Tratado de Roma? Pues facilitar la resolución pacífica de conflictos. Para eso fue creado el Tratado de Roma. Y para proteger los derechos humanos. Y nosotros estamos deteniendo la fábrica de violaciones de derechos humanos, que es la guerra. Y al mismo tiempo estamos cumpliendo con nuevos estándares y normas. Por eso yo digo que antes, o sea que no va a haber impunidad. Los máximos responsables van a ser presentados al sistema de juicio, van a ser juzgados, van a ser condenados y van a ser sancionados y van a ser sometidos a una restricción eficaz de la libertad. Entonces, la parte de la impunidad ya la manejamos. Pero como este es un esquema sin precedentes, hay personas, defensores de derechos humanos, que han dicho no, esto no es suficiente. Pues eso es una apreciación absolutamente relativa. Claro que uno siempre puede decir que no es suficiente. La gente siente que en lugar de que estén 8 años, deberían estar 40 en prisión. Pero precisamente son estas el tipo de situaciones en donde uno debe buscar la justicia máxima que nos permita llegar a la paz. Y yo creo que el acuerdo lo establecimos de manera correcta. Tenemos suficiente justicia para cumplir con todas las normas internacionales y al mismo tiempo que nos permita llegar a la paz. Y esto es una pregunta absolutamente crucial. ¿Qué pasa con los derechos de las víctimas futuras? ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de derechos humanos, lo peor que uno puede pasar, lo que uno puede tener en un país es estar en guerra. Y la guerra la vamos a terminar. Y la transición, por eso se llama justicia transicional, la transición tiene un costo. Pero el costo que paga la justicia es mínimo en comparación con los beneficios desde la perspectiva de derechos humanos. Yo pienso que es un buen negocio, un buen trato. Tengo muchas más preguntas. Me gustaría que me opinara sobre la situación en Venezuela, pero voy a terminar y voy a permitir que nuestros patrocinadores le hagan ahora las preguntas. Bueno, tal vez uno de ellos le haga preguntas sobre Venezuela. Lo que vamos a hacer ahora es que hay 5 instituciones que están patrocinando este evento. Cada una de las 5 tiene un representante aquí, ya sea el presidente o el director ejecutivo. Vamos a comenzar con Jane Harmer del Wilson Center. Y vamos a hacer las 5 preguntas y al final, presidente Santos, si usted logra, responda a todas las preguntas al mismo tiempo. Jane del Woodrow Wilson. Bienvenido de nuevo a Washington, señor presidente. Yo soy la primera mujer de todas las mujeres representando a los patrocinadores. Como usted bien sabe, yo estuve en el Congreso de los Estados Unidos durante 9 términos antes de llegar al Woodrow Wilson Center y quisiera hacer 2 comentarios rápidos. Número 1, el único voto que yo no pude hacer porque ya había venido acá y que lo lamenté fue el voto por el Tratado de Libre Comercio para Colombia, por el TLC. Eso es lo único que yo realmente lamento de no haber estado en el Congreso de los Estados Unidos. Pero el segundo comentario es que como político usted hizo algo
algo absolutamente sorprendente y extraordinario. Es que usted puso su carrera en juego en esa elección presidencial, gracias o a nombre de un sueño muy grande. Y la mayoría de los políticos no somos tan valientes y quisiera felicitarlo por eso, señor presidente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que lo mantiene despierto en la noche, en estas semanas antes de que el acuerdo llegue a su fin? ¿Qué no lo deja dormir, señor presidente? Adrián Arsht. Buenos días, yo soy del Centro de Latinoamérica. Usted se refirió al hecho de que su propósito aquí es agradecernos por lo que hemos hecho por ustedes en el pasado. Yo quisiera resaltar la alianza que tenemos. Y mi pregunta es, en estos días en que está usted aquí, repletos de reuniones, incluyendo con nuestro presidente, ¿qué nos va a pedir usted a nosotros, sus socios, para ayudarle a usted a implementar este tratado de paz y para seguir adelante? Susan Siegel. Señor presidente, yo quisiera agradecerle por su liderazgo y su presentación de hoy. Usted ha hablado acerca de infraestructura y la infraestructura, como usted la mencionó, es crítica para el crecimiento, es crítica para la conectividad, es crítica también para la integración y para la paz. Así que dígame, ¿cuáles son los 2 o 3 proyectos que usted realmente considera que tienen que suceder durante su administración y que se pueden realmente realizar de aquí al final de su administración? Le pido que repita su pregunta. Sí, mi pregunta es sobre infraestructura. Usted habla acerca de la importancia de infraestructura y cuáles son algunas de esas cosas más importantes que usted cree que desde el punto de vista de infraestructura hay que crear durante su administración para asegurarse que se dé la conectividad en su país. Embajadora Hills. Señor presidente, muchas gracias por una presentación maravillosa y gracias por su liderazgo no solamente en Colombia, sino también a través de la región. Usted mencionó durante sus comentarios los desafíos económicos a los cuales se enfrenta Colombia y a los cuales se enfrenta la región. Yo quisiera oír su opinión sobre ¿cómo ve usted el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos del año 2012? ¿Cuáles son sus perspectivas, en su opinión, a futuro con la Alianza del Pacífico? Y si usted cree que Colombia va a considerar en algún momento la Alianza Transpacífico y cuándo. Nancy Lindbergh, del U.S. Institute for Peace. Gracias, presidente Santos. Y muchas gracias por sus comentarios del día de hoy y por la visión que usted ha implementado en su país. Estoy muy intrigada por el comentario que usted hizo de que han aprendido sobre estudiar otros acuerdos de paz. Y yo creo que nosotros vamos a aprender mucho sobre el proceso de ustedes. Y entonces yo aplaudo enormemente que ustedes hayan decidido poner las víctimas en el centro de su acuerdo. Mi pregunta muy concreta es que usted habla sobre ese proceso tan cuidadoso que han implementado, incluyendo la posibilidad de tenerle que enseñar a la gente que la paz es maravillosa. Eso me encantó, que la paz es maravillosa. Esa parte me encantó. También sabemos que una vez se firme el acuerdo, que todavía va a haber mucho trabajo por delante, que se requiere de años para sanar después de este tipo de conflicto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se imagina usted manejar las expectativas de las personas, por un lado, y cómo se imagina usted manejar aquellos que potencialmente vayan a boicotear el proceso? ¿Cómo los va a manejar para que el proceso no se descarrile? Muchas gracias. Bueno, gracias. Jane, what nightmares do I have? ¿Qué pesadillas no me dejan dormir? I'll confess to you that Le voy a confesar que duermo bastante bien. Porque cuando uno tiene paz en la mente, cuando uno tiene paz en el corazón y siente que lo que está haciendo es lo correcto, duerme uno bien. Y yo creo que estoy haciendo lo correcto. Desde luego, hay muchas dificultades. Ahora que usted estaba mencionando a Venezuela, por ejemplo, nuestro vecindario, Venezuela, hay muchos eventos allí que nos afectan. Eso me preocupa. Ese es uno de los motivos por los cuales estamos tratando de promocionar un diálogo con Venezuela y en Venezuela.
fear. A veces yo siento I want to address the spoilers. que quiero abordar a aquellos que quieren boicotear el proceso. Fíjese que Are very easily misinformed, es muy fácil and that this malinformar a las misinformation personas y a veces esa mala información breeds on misinformation and como que se many times in autoalimenta y politics, muchas it veces en becomes about política misinforming the people. muchas veces la política consiste en malinformar a la gente y justamente en el proceso de paz y con el proceso de paz esta falta de información o mala información puede afectar negativamente el proceso o algún boicoteador que comete algún tipo de acto terrorista o un acto atroz puede poner en riesgo el proceso. Ese son el tipo de cosas que me preocupan. Pero fíjense que son preocupaciones naturales que se dan en este tipo de proceso. A mí a veces me preocupa, por ejemplo, que siga cayendo el precio del petróleo. Para nosotros es un costo grande. Pero en términos generales, yo duermo bien. Anoche dormí divinamente bien. What would I ask the United States ¿Qué le pediría a los Estados right Unidos now in my visit, and what would I en mi like the visita US to y qué quisiera for que los Colombia? Estados Unidos hiciera para Colombia? You were extremely helpful, Saben que los Estados Unidos fueron de gran ayuda en el proceso bringing the conditions for peace. de generar las condiciones para la paz. President Obama has been supportive of the peace process Tengo que from decir the que very, el very apoyo beginning. del He was proceso one of the first de persons to paz know. por parte del presidente Obama fue desde el principio. Él fue una de las primeras personas que se enteró de esto. Nombró a Bernie Aronson, que ha sido de gran ayuda, muy constructiva su ayuda. Así que ustedes han sido grandes aliados y amigos en ese proceso. Y llegamos a la paz. Si llegamos a digamos que la construcción de paz comienza con la firma. The end of the conflict. Lo que vamos a firmar es el final del conflicto. Pero la construcción verdadera de la paz Has to be done in the regions, se tiene que hacer en las regiones y in the hearts and minds of the en los corazones y en las mentes de las people. It's going personas. to take a long time. Y sí, eso va a tomar su tiempo. I would hope that the US Y yo was a esperaría que great los partner, Estados Unidos, que ha sido un aliado tan maravilloso en términos de llevarnos hacia la final del conflicto, yo creo que pueden ser un aliado enorme y maravilloso en la construcción de la paz. Ustedes many tienen comparative advantages, muchas ventajas for example, comparativas. Por ejemplo, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño y es que quiero que Colombia sea el país más educado y mejor educado de Latinoamérica en el año 2025. Los Estados Unidos tienen las mejores universidades del mundo. ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente en esto? big problem with the Tenemos un problema enorme con el Zika en este momento. I'm going to ask President Le voy a Obama to see pedir if al he can help me, presidente Obama a ver si me puede ayudar. if we can research together Si podemos hacer investigación conjunta para ver cómo combatir el Zika cousin of Zika, y el primo del Zika, el chikungunya, illness called dengue, o la all these otra enfermedad que se llama el dengue. Todas estas diseases that are now enfermedades very trópicas o ya no tan complicated to work trópicas, together y there. cómo podemos trabajar conjuntamente en esa arena. We still need Todavía to work together debemos against trabajar organized crime. conjuntamente en contra del crimen Organized organizado. El crime crimen has organizado tentacles tiene tentáculos alrededor del mundo. in Mexico, El in Central America, Están Caribbean, en Colombia, México, en West Centroamérica, en el Africa, Caribe, en Colombia, en África Occidental. wherever you go. A donde uno vaya, There we have to continue. ahí debemos security point of view. continuar. Desde el punto de vista de seguridad, debemos continuar trabajando conjuntamente. So there's a lot of things that Así the que United sí, States can hay muchas cosas que continue los to help Estados us, and Unidos I hope pueden they do. seguir haciendo para ayudarnos y and espero que Susan. lo hagan. Y Susan, Infrastructure and la connectivity. infraestructura y conectividad. We have made tremendous efforts Hemos there hecho because we enormes esfuerzos know en ese campo that porque for long sabemos term, que para el largo plazo, if we want to be competitive, si we queremos need ser to competitivos, upgrade debemos quality mejorar of our infrastructure la and calidad de quality nuestra infraestructura of our y la calidad connectivity. de nuestra conectividad. Colombia has more than 1,100 Colombia municipalities. Tiene en más de 800 municipios, muchos dispersos alrededor de la geografía del país, muy remotos. When I was elected, Cuando fui elegido,
set a goal. Establecí una meta I want to connect y every dije, municipality. quiero conectar cada optic municipio con fibra óptica y con banda ancha. Today, every Hoy en día, municipality cada is municipio del connected país with está fiber conectado optic con as well. fibra óptica y con banda Big ancha. challenge now. Y el gran desafío en este momento es cómo utilizar esa infraestructura en términos de tecnología, ¿cierto? Ahí los Estados Unidos nos puede ayudar enormemente porque ustedes son el país más avanzado en esa perspectiva. Y hay muchísimas oportunidades allí. Desde ahora hablando de la infraestructura tradicional y no la tecnológica, si usted aterriza en Bogotá, aterriza en el aeropuerto más moderno de toda Latinoamérica. Es el aeropuerto Bogotá El Dorado. In cargo, Es el primer aeropuerto en carga de todos los aeropuertos de Latinoamérica. Es el tercero en aeropuerto de pasajeros después de Ciudad de México y Sao Paulo. Y eso lo estamos tratando de hacer con 58 aeropuertos alrededor del país. Carreteras. I lived in London. Viví en Londres durante 10 I años. used to say, Y yo solía decir, ay, pero ¿por qué será que en mi país no podemos construir these highways that estas you autopistas find in Switzerland que or se encuentran en have a lot of Suiza? mountains Pues porque or tenemos in muchas Germany, montañas, or in o en the US? Alemania, o en los Estados Isn't that Unidos. we don't ¿Será have the que no engineers, tenemos los we don't ingenieros have- adecuados? ¿Será que we're no, doing that. no tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? Pero ¿sabe qué? We're doing Lo that, estamos and haciendo ahora. Lo estamos the haciendo. construction of these highways La are construcción already de in estas place. autopistas The ya projects empezó, los have proyectos already been ya se estructuraron, ya se asignaron people now in y ya today en este moving momento ya land and hay cement personas and que están build moviendo these cemento, etcétera, huge para tunnels construir estos and, enormes túneles highways that y will estas enormes really autopistas connect que realmente van a conectar nuestro our país, country, which is one of the reasons we had que es uno de los motivos por los cuales, bueno, y todavía tenemos un gran problema. Llevar un contenedor de Bogotá a un puerto, a Buenaventura o a Cartagena, cuesta más dinero que llevar ese contenedor de puerto a Hong Kong. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar y estamos trabajando en ello en este momento. Como les digo, estamos haciendo una inversión enorme, la más grande en infraestructura de cualquier país emergente en el mundo en este momento. Entonces eso lo voy a dejar como uno de mis legados. Y Carla recuerdo muy bien. Carla Hills was Carla special trade Hills representative fue negotiator representante especial y negociadora of the NAFTA. del NAFTA. That was 20. ¿Eso fue hace cuánto? 5 years ago. 25 años. That was No, 94, right? en 1994. En ese momento era yo ministro de Comercio. Como ministro de Comercio tuve que abrir la economía colombiana y mi sueño era tener un TLC con los Estados Unidos. Tardó un poquito, 15 años más adelante. Durante mi gobierno, finalmente el Congreso de los Estados Unidos. Y sabe que Jane, su voto estuvo presente en espíritu. El espíritu de su voto estuvo presente ahí, así que le agradezco por eso. Fíjense que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es muy importante, no solamente porque ustedes son un mercado enorme, aunque a corto plazo el balance de comercio estaba a favor de ustedes. Vemos esto como un enorme reto para nosotros, pero también como una enorme oportunidad. Uno de los motivos por los cuales en esta economía internacional tan complicada, no hemos sido tan afectados como otros países en Latinoamérica, especialmente los del sur de Colombia, es justamente porque ustedes siguen siendo y seguirán durante muchos años nuestro primer socio comercial y nuestra primera fuente de inversión. Muchas compañías norteamericanas siguen invirtiendo en Colombia, están presentes en Colombia y tienen ustedes una ventaja comparativa en términos de las oportunidades que se están abriendo en la industria agrícola, en los agrinegocios. La mitad del país está abierta para ser conquistada. Así como ustedes conquistaron el oeste en el siglo XVIII, nosotros tenemos que conquistar la mitad del país. Uno de los pocos países que puede producir mucha más comida del mundo. Y yo creo que los Estados Unidos puede ser un aliado nuestro en este sentido. La Alianza del Pacífico está funcionando muy bien y funciona porque es muy pragmática. No queremos crear ni grandes motores burocráticos. No hay burocracia allí. Realmente es un enfoque muy práctico. Compartimos visiones con Chile, Perú, México. Compartimos valores.
Y creo que estamos, de cierta manera, ganando la competencia en Latinoamérica. Esa es la manera de hacerlo, integrando con principios como el respeto de la propiedad privada, considerando la inversión extranjera como un aliado, no como un enemigo, dando seguridad legal y personal a sus inversionistas, utilizando la inversión extranjera como una fuente de transferencia tecnológica. Y ese es el motivo por el cual los 4 países de la Alianza son los 4 países que están creciendo hoy más que cualquier otro país en Latinoamérica. Y queremos continuar con esto. Y el que quiera unirse al club, más que bienvenido. Y quisiéramos, yo creo que mañana el TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, está firmado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de voltear la mirada hacia el Pacífico. No somos miembros del APEC. Uno de los motivos por los cuales no fuimos considerados como parte del Acuerdo Transpacífico del TPP es que no éramos miembros del APEC y realmente queremos volvernos parte del TPP. Digamos que ese es parte de nuestros objetivos generales porque claramente tenemos un océano enorme en el Pacífico, también en el Atlántico del Caribe, ¿no? Y ahí vemos una buena fuente de crecimiento para el futuro. Negociamos un TLC con Corea, estamos negociando un TLC con el Japón. Cada vez estamos volteando más nuestra mirada hacia el Pacífico y pues eso es también nuestro interés a futuro. Manejar las expectativas. ¿Cuál es el mayor desafío en este momento? Mire, al principio del proceso, yo le dije al pueblo colombiano, no se preocupen. Lo que yo negocie, lo vamos a abrir a un plebiscito, a un referendo, a algún tipo de voto por parte del pueblo colombiano. Esto es algo que muchas personas nos dijeron que no hiciéramos. Nos dijeron, no, esto es peligroso, no lo haga. Y de nuevo dijeron, mire, un proceso de paz tiene un costo político muy alto. Esto es algo que la gente no le gusta. Las FARC son muy poco populares. El 95% de la población colombiana odia a las FARC. Y las concesiones que usted les va a dar no van a ser populares. ¿Por qué arriesgarse? Pero yo pensé, mire, es tan importante que esto tenga legitimidad que dije, no, lo vamos a hacer. E incluimos ese punto como parte del acuerdo, como parte del acuerdo con las FARC. Y yo dije, me dijeron, usted no tiene que cumplir, tiene la autoridad legal para hacerlo, el Congreso va a trabajar con usted. ¿Por qué arriesgarse? Yo dije, no, lo tengo que hacer. Eso lo tenemos que someter a voto. La Corte Constitucional está en este momento estudiando la constitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso para que este plebiscito se pueda realizar. Hay personas que dicen que yo quiero tener una participación mínima. No. Eso no es cierto. Lo que hicimos fue poner un mínimo de personas que van a tener que votar por el sí. Y eso dijimos que el mínimo es de 13.5%. Y eso es equivalente a poner un mínimo de votos de 25%. Es exactamente igual. Solo que en esta mala información estaban diciendo, se dijo que yo estaba cambiando arbitrariamente la Constitución y que yo había reducido los requisitos mínimos. No es cierto. Yo hice esto para promocionar una discusión entre el sí y el no, y no una discusión entre el sí y la abstención. El abstencionismo no es cómo funciona la democracia, así que ese fue el motivo. En este momento el desafío
es convencer, y fíjese que estoy seguro de que vamos a ser exitosos en este sentido. Voy a convencer a la gente de los beneficios de la paz y para manejar a los aguafiestas, a esas informaciones equivocadas que dicen que este es un acuerdo de paz que le va a entregar el país al comunismo. A mí me han acusado de ser comunista. Han dicho de que yo estuve infiltrado en el comunismo, fui infiltrado por el comunismo cuando viví en Londres. No, esto lo digo muy en serio. Y hay un blog que dice que yo soy comunista. ¿Sabe qué? Esto es parte del juego. Soy absolutamente convencido de que cuando tengamos terminado el acuerdo y cuando lo vayamos a someter al pueblo colombiano, el paquete completo, de que una gran mayoría va a votar por el sí. ¿Qué está sucediendo? Desde luego, uno se hace encuestas a las personas y cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted qué quisiera? ¿Usted quiere que las FARC estén en el Congreso? La gente dice no. La mayoría dice no. ¿Quisiera usted, si la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que las FARC tengan beneficios judiciales, una reducción de penas? La gente contesta, no. ¿Por qué? Así que los elementos sueltos del acuerdo de paz son poco populares. Pero una vez arma uno el paquete y dice, este paquete es la paz con su costo, porque siempre va a haber un costo. La paz tiene un costo. Y este es el costo de continuar con esta guerra durante 20 o 30 años más. La gente va a votar por la paz. Estoy absolutamente convencido. El desafío y la dificultad o el reto es convencer a la mayoría de los colombianos, pero yo estoy absolutamente convencido de que van a votar por el sí. Well, President Santos, Presidente Santos, los organizadores de este evento son muy conscientes de su tiempo, tiene reuniones muy importantes. Usted va a Capitol Hill esta tarde, evidentemente ese es parte de su trabajo acá. Quisiera darle un minuto o dos para cerrar, para hacer algunos comentarios a modo de conclusión. Desgraciadamente no vamos a tener tiempo para tomar preguntas del público como sí queríamos hacerlo, pero sí quisiera decirle, mire, y yo personalmente tengo la siguiente curiosidad. Cuando usted dijo que quiere promover el diálogo en Venezuela, ¿quiere usted ampliar un poquitico ese tema? Porque ese comentario es muy tentador. No, pero le doy 1 o 2 minutos para concluir y si quiere mencionar eso también. Permítame comenzar con el diálogo. ¿Sabe que yo sí creo que todo el ejercicio de llegar a la paz después de 50 años de guerra a través del diálogo, a través de un acuerdo negociado, claramente es la manera más sensible y más civilizada para salir de esta? Una sociedad no puede vivir en guerra eternamente. Y eso es desgraciadamente lo que ha sucedido en Colombia. Este es el conflicto armado más largo de todo el hemisferio occidental, el único. Y yo creo que a través del diálogo podemos resolver nuestras diferencias y creo que podemos hacer las cosas de manera pacífica. Cuando mencioné que estoy tratando de promocionar el diálogo en Venezuela o en cualquier situación en donde haya tanta polarización política, lo digo porque estoy convencido de que cuando uno trata de entender los intereses y la visión de alguien que es totalmente diferente a usted, y cuando uno trata de descubrir terreno común, siempre va a encontrar cosas en común. Y permítanme contarles una anécdota. Chávez era mi peor enemigo y yo era el peor enemigo de Chávez. Fíjense que yo fui periodista antes de ser ministro de Defensa y yo escribía realmente, escribí las peores cosas sobre Chávez. Y Chávez dijo las peores cosas sobre mí. Pero cuando fui elegido, yo dije, bueno,
si ahora voy a ser presidente de cada uno de los colombianos, en ese momento de 6 millones de colombianos que me han elegido, y tenemos una frontera de 2.200 kilómetros de larga. En ese momento no teníamos relaciones ni comerciales ni diplomáticas, y las relaciones eran simplemente insultos tirados de un país al otro, ¿cierto? Y lo mismo con Ecuador, y en realidad lo mismo con toda la región. Y yo dije, esto es inaguantable, esto es absurdo. Entonces yo envié un mensaje. Envié el mensaje de que estaba dispuesto a sentarme como personas civilizadas para ver si podíamos llegar a algún tipo de entendimiento. Y la respuesta fue positiva. Nos reunimos y yo le dije, ¿sabe qué? Usted y yo nunca vamos a estar de acuerdo en muchos temas. Usted y yo somos como el agua y el aceite. Esos nunca se van a mezclar, pero si usted respeta lo que yo opino, yo respetaré lo que usted opine. No voy a intervenir en sus asuntos y usted no intervendrá en los míos. Y veremos. Veremos si su modelo funciona mejor o si mi modelo funciona mejor que el suyo. 6 años después, la evidencia es clara. Pero trabajemos en lo que nos interesa tanto a usted como a mí. Y me dijo, yo le ayudo con el acuerdo de paz. Y Chávez ayudó mucho. Ayudó mucho para convencer a su gente de que esta era la única salida. E incluso tengo una anécdota bastante divertida que voy a compartir con ustedes si nos queda un par de minutos. Y es que cuando yo iba para reunirme con él, yo realmente tenía miedo. Yo dije, pero ¿cómo? No sé, ¿qué me va a decir este señor después de todos los insultos que hemos intercambiado? Él estuvo invitado a Colombia, donde había muerto Simón Bolívar, a Santa Marta, y yo estaba con mi ministra de Relaciones Exteriores. Y él venía con su ministro de Relaciones Exteriores, que en ese momento era Maduro. Llegó el señor Chávez el 10 de agosto del año 2010, el día de mi cumpleaños. Estaba cumpliendo 58 años yo ese día. Y él llega y dice, aquí vengo. Y él siempre daba conferencias de prensa y daba discursos en el aeropuerto. Y él llegó con una bandera blanca y vengo a comenzar un nuevo capítulo con Colombia, un nuevo capítulo con el presidente Santos, que hoy es un día especial para él porque está cumpliendo 48 años. Y yo recuerdo que a mí me encantan las biografías y ahí yo aprendí que uno siempre debe tratar de utilizar el humor para tratar de arreglar situaciones difíciles. Entonces recordé ese consejo y él llegó a donde yo estaba esperándolo y me iba a dar un abrazo y yo le estiré el brazo y le dije de manera muy seria, estamos en grandes problemas, presidente Chávez. Y el señor puso una cara de, ¿qué pasó aquí? Y yo le dije, usted acaba de decir unas cosas a su llegada que crean enormes problemas para nuestras relaciones. ¿Pero qué dije? Solamente dije que vengo en son de paz. Y yo le dije, no, señor. Usted dijo que estoy cumpliendo 48 años y estoy cumpliendo 58 y mi esposa va a ser mucho más exigente conmigo ahora. ¿Sabe qué? Y eso realmente rompió el hielo. Y a partir de ahí, desde ese momento hasta el momento que murió, tuvimos una relación personal cordial, siendo realmente dos personas totalmente diferentes. Y yo creo que esto es una lección de vida. Presidente Santos, creo que hablo en nombre de todos los aquí reunidos para desearle las mejores de las suertes en este gran esfuerzo. Gracias por venir. Muchas gracias a todos.